Queridos hermanos, tanto la primera lectura como el Evangelio que se nos ha proclamado nos hablan de amos, de administradores, de negocios, de toda una serie de acciones administrativas, podríamos decir, que tienen que ver con el dinero, con las ganancias, con las medidas, con las pesas. Veamos qué nos dice el profeta Amós, porque lo que describe él es una situación injusta. Y para entender un poco lo que este profeta dice, un profeta sencillo, que entendía bien las cosas que sucedían en las pequeñas poblaciones, pues hay que hacer una pequeñísima incursión en la historia, porque el pueblo de Dios que Él se escogió tuvo que vivir los avatares de su historia, y no faltaron momentos de gloria, de alegrías y de paz, pero también hubo épocas de preocupación, de angustia, de un futuro incierto. Y hay que decir que si el Señor elige a los profetas para que los israelitas conocieran su plan de salvación, pues todo lo bueno o lo malo que ocurría en Israel no podía ser ajeno a estos hombres de fe, a estos hombres de Dios. Esta es una prueba, esta lectura primera. Gran parte de las fuertes frases que el profeta Amós dirige a sus contemporáneos alcanzan mayor comprensión si conocemos la época en que el profeta vive, la época histórica. Lo que llamamos Israel estaba dividido en dos partes: el reino de Israel al norte, con Galilea y Samaria, el reino de Judá al sur, donde está Jerusalén. Un largo periodo de paz en esta parte del mundo, a veces hay paz en esa parte del mundo, no muchas veces, facilitó una época de prosperidad, sobre todo en el reino del norte, de una tierra más fértil. Judá es muy pedregosa. Pero lo que pudo ser motivo de alegría y de acción de gracias a Dios se convirtió una vez más en fuente de pecado. ¿Por qué? Porque el lujo de los grandes era un insulto para la miseria de los sencillos. Y esta injusticia, por otra parte, pretendía encubrirse con un culto pomposo, pero en el fondo vacío. El profeta Amós es un antiguo pastor acostumbrado, como dije antes, a la vida sencilla y al hablar llano y sin rodeos, y no duda en enfrentarse a los causantes de la injusticia con la fuerza de la verdad. ¿Era este profeta un revolucionario, dispuesto a trastornar el orden establecido, tratando de impedir el desarrollo humano de la sociedad de su tiempo? No, no podemos decir eso. Pero sí que es importante esforzarnos por saber sus intenciones, porque Amós es un hombre de fe, un creyente. Y cuando contempla la injusticia, algo que nos debe también pasar a nosotros, pues la ve como pecado, como una infidelidad del pueblo a la alianza con el Dios verdadero. Y muchas veces los profetas dicen, pues la alianza queda rota. Y el Señor pues no va a permitir ese desprecio del pobre, ese aumento del precio, como decía la lectura, esas trampas en la compra del mísero por un par de sandalias. De esa manera el amor al pobre, la falta de justicia era una de las maneras de cumplir, la falta de injusticia era una de las maneras de cumplir la alianza y amar a Dios, y quizá de las más importantes. Hay una cierta simpatía de Amós por los pobres. Vayamos al Evangelio, hermanos. Lo primero que nos llama la atención es
en esta parábola que podemos denominar del administrador infiel es cómo pudo alabar Jesús a un hombre que obra a su antojo con los bienes de su amo y que al ser despedido hace trampas en los documentos para ganarse el favor de los acreedores a costa una vez más de su amo. Bueno, dice Jesús que alabó no él, sino el amo a su administrador. Pero en fin, de todas formas, hay una primera respuesta sencilla a esta pregunta. El Señor alabó al administrador infiel porque había obrado con astucia, no porque había defraudado a su amo, porque si no, no entenderíamos. Pero quizá esta respuesta no parezca del todo convincente. Y la razón está, hermanos, en que no se lee la parábola en el marco en el que le pronunció Jesús. Estamos alejados de aquel mundo. Las parábolas de Jesús no son una manera gráfica de exponer simplemente verdades generales, como puede serlo un refrán o una colección de refranes que tenemos en el refranero español. Al menos una buena parte de las parábolas de Jesús están al servicio de lo que fue el tema central de su predicación, el reino de Dios, diciendo él que con su palabra y su obra anuncia que se ha hecho presente entre los hombres ese reino de Dios. Esta es una verdad que por ser una revelación de Dios solo puede acogerse en la fe. No se puede ver con los ojos terrenos. Y por eso exige en sus oyentes una respuesta a su predicación del reino de Dios. Jesús hace acompañar siempre una llamada exigente, viva a la penitencia. Esta llamada a acoger el reino de Dios con un espíritu nuevo, convertido, está expresada muchas veces, como digo, en parábolas, pero vamos a verla en esta concreta. Se suele pensar que una parábola es un artificio literario cuyo fin es conseguir que el oyente o el lector entienda mejor una idea o una verdad difícil de asimilar. Pero eso es en nuestro mundo occidental. Ciertamente una parábola es esto, pero no solo esto. En el lenguaje dramático de algunas parábolas, como la de hoy, se está diciendo que con ella no se quiere iluminar la inteligencia, sino mover el corazón. Mover el corazón. Y para mover el corazón, el que habla o escribe tiene que recurrir a medios del lenguaje, que no aparecen, por ejemplo, cuando se trata de dar una noticia intrascendente o de las que ocurren cada día en un boletín de noticias, en un telediario. Jesús quiere decir a sus oyentes que la hora en que están viviendo es decisiva. Cualquier hora nuestra es decisiva, que sería fatal dejarla pasar de una manera anodina. Es un momento decisivo. Además, porque no se espera y no espera. No ver esta urgencia, dice Jesús, del momento es necedad. Verla y actuar en consecuencia es una prueba de sabiduría y de inteligencia. Ahí está la fuerza de esta parábola. Recuérdese, por ejemplo, que una de las parábolas habla, por ejemplo, de 5 vírgenes necias inteligentes que no se dan cuenta unas de ser previsoras y que entonces van a buscar aceite a la tienda, pero cuando vuelven ya está cerrada la puerta del banquete donde se celebra. Y ahí queda la fuerza de ese momento. Y esto es precisamente lo que viene a decir Jesús con la parábola del administrador infiel. Alabado, digo, no por ser infiel, sino por ser inteligente. Este administrador está en un momento crítico, claro. Le han dicho, vas a dejar la administración. Un momento que pasará pronto y que no puede tardar porque tiene que presentar las cuentas de su administración. El porvenir que le espera es un poco sombrío, pero él reacciona con rapidez.
Y en el texto se nos habla de prisa. Prisa, siéntate y escribe 50, no hay tiempo que perder. Pero además, hermanos, hay otra cosa importante. En todo ese mundo de administración, de amos, de administradores, de negocios, tenemos que tener en cuenta dos cositas muy sencillas. Una, que para, diríamos, la legislación de entonces, el administrador es la persona de su amo. Quiero decir que le da todas, si tiene un administrador, el amo le da todas las, las competencias. Eso por un lado. Y por otro lado, la ley, la Torá, no permitía la usura o el crédito, los réditos que decimos nosotros cuando ahora pedimos hacemos una hipoteca. No, eso era pecado. ¿Qué es lo que probablemente haya hecho este administrador infiel? Pues que si nos dice, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite, y dice a prisa, siéntate y escribe 50, en realidad los que le dio fueron 50 y los otros era dinero para él, que era usura. Y cuando le dice 100 fanegas de trigo le debes, pues escribe 80, pues esas 80 fueron las que le dieron. Porque entonces sí se entiende mucho mejor el que diga, voy a hacer esto y así me recibirán. Bueno, hermanos, independientemente de esta realidad que nos dice la parábola de Jesús, está el que el Señor se alabó a aquel administrador infiel por la astucia, por la rapidez. Eso es lo que nos dice, que tenemos que ser más rápidos para el bien y no para el mal. Y ahí siempre estamos nosotros, como en esas carreras ciclistas que perdemos el ritmo y ya salimos muchas veces o llegamos fuera de control. Y no puede ser eso, porque el bien es siempre mejor, más grande, más alegre, más feliz para los demás, aunque nos digan tantos y tantos lo contrario. Y el atender a los pobres y el ser justo y el no hacer fraude, eso es mejor. Y esa bondad que tiene que ver con el bien común es lo que nos falta en nuestra sociedad. Y ahí es donde están tantos y tantos problemas que nos acucian en este momento. Bueno, pues este maestro nuestro en este domingo nos ha dicho algo grande que yo he tratado un poquito de explicar. Vamos a escuchar o releer de nuevo el texto cuando lo puedan hacer en casa o simplemente recordarlo para que verdaderamente nosotros sintamos que merece la pena seguir a tan gran Señor y Maestro que es nuestro Señor Jesucristo.